Lecturas de la Santa Misa. Jueves 26 de junio. 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Génesis. Por aquel entonces, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos a éste, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Sarai le dijo entonces a Abraham: El Señor me ha hecho estéril. Acércate pues a mi esclava, a ver si por medio de ella puedo tener hijos. Y Abraham siguió el consejo de Sarai. Así, a los 10 años de vivir Abraham en Canaán, Sarai, su esposa, tomó a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio por mujer a Abraham. Él se acercó a Agar y ella concibió. Pero luego, al verse encinta, Agar miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: Tú eres el responsable de esta ofensa. Yo puse en tus brazos a mi esclava, y ahora ella, al verse encinta, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Abraham le respondió a Sarai: Tu esclava está a tu disposición. Haz con ella lo que tú quieras. Sarai maltrató a Agar, y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a la fuente del desierto, la fuente del camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: Vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo: Vuélvete a tu señora y sométete a ella. Y el ángel del Señor añadió: Haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor concluyó: Mira, estás encinta y darás a luz un hijo, y lo llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en la aflicción. Será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? ¿Pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó,
porque estaba cimentada sobre roca, y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy nos impresiona la afirmación rotunda de Jesús. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7:21. Por lo menos, esta afirmación nos pide responsabilidad en nuestra condición de cristianos, al mismo tiempo que sentimos la urgencia de dar buen testimonio de la fe. Edificar la casa sobre roca es una imagen clara que nos invita a valorar nuestro compromiso de fe, que no puede limitarse solamente a bellas palabras, sino que debe fundamentarse en la autoridad de las obras impregnadas de caridad. Uno de estos días de junio, la Iglesia recuerda la vida de San Pelayo, mártir de la castidad, en el umbral de la juventud. San Bernardo, al recordar la vida de Pelayo, nos dice en su tratado sobre las costumbres y ministerio de los obispos: la castidad, por muy bella que sea, no tiene valor ni mérito sin la caridad. Pureza sin amor es como lámpara sin aceite. Pero dice la sabiduría, qué hermosa es la sabiduría con amor, con aquel amor del que nos habla el apóstol, el que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. La palabra clara, con la fuerza de la claridad, manifiesta la autoridad de Jesús, que despertaba asombro en sus conciudadanos. La gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo 7:28 al 29. Nuestra plegaria y contemplación de hoy debe ir acompañada por una reflexión seria. ¿Cómo hablo y actúo en mi vida de cristiano? ¿Cómo concreto mi testimonio? ¿Cómo concreto el mandamiento del amor en mi vida personal, familiar, laboral, etcétera? No son las palabras ni las oraciones sin compromiso las que cuentan, sino el trabajo por vivir según el proyecto de Dios. Nuestra oración debería expresar siempre nuestro deseo de obrar el bien y una petición de ayuda, pues reconocemos que somos débiles. Señor, que nuestra oración esté siempre acompañada por la fuerza de la caridad. Pensamientos para el Evangelio de hoy. No hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Santa Teresa de Jesús. En la historia sagrada tenemos numerosos ejemplos de santos que han edificado su vida sobre la palabra de Dios. Estar arraigados en Cristo significa responder concretamente a la llamada de Dios, fiándose de Él y poniendo en práctica su palabra. Benedicto XVI. Más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos. La santidad de la Iglesia también se fomenta de manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio a sus discípulos para que los practiquen. Concilio Vaticano II.
Catecismo de la Iglesia Católica número 1, 986. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos y toque su corazón, dele me gusta. Deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado. Y cada día escuchemos la palabra de Dios. Gracias.